Recuerden que flujo no estacionario siempre son tanques que se están llenando o vaciando. Usualmente no son sistemas cerrados, son sistemas abiertos. Tienen masa atravesando los límites y puede ser que tengan masa entrando, masa saliendo y un cambio en la cantidad de material adentro. Eso es un sistema adentro del sistema de flujo no estacionario. El sistema cerrado no es un sistema abierto porque la masa no atraviesa los límites, entonces sí intercambian trabajo y sí intercambian calor, pero masa no. Y el sistema de flujo estacionario, siempre hay masa atravesando, pero de forma estacionaria, de forma que la misma cantidad de masa que entra es la que sale, entonces la cantidad de material que hay adentro del sistema no cambia. En alguna parte, me acuerdo que tengo un problema, estuve buscándolo, pero no lo he localizado, en el cual yo les ponía un ejercicio donde les ponía como unos 20 o 30 diferentes fotos de equipos y ustedes tenían que indicar qué tipo de sistema era, si era cerrado, si era de flujo estacionario, si era de flujo no estacionario. Y lo traté de encontrar, pero no lo encontré, voy a ver si me lo encuentro. Y se los quiero poner como un examen corto en el cual ustedes van a entrar, van a ver los diferentes equipos, van a seleccionar el tipo de equipo que es, el tipo de sistema que es, y van a tener opción de hacerlo varias veces. O sea que si la primera vez no sacan todas las preguntas buenas, lo pueden volver a hacer hasta que saquen todas las preguntas buenas. Solo que la nota sería el promedio de los diferentes intentos, no el del último intento. Eso para que practiquen un poquito eso de lo que son sistemas de flujo estacionario y de flujo no estacionario y la diferencia de lo que es aplicar la primera ley en los diferentes sistemas. Entonces vamos a ver si logramos terminar hoy todo lo que es la materia. El examen corto se los voy a poner después de la clase, no lo vamos a hacer ahora, para que tengan tiempo de aclarar alguna duda que puedan tener y que no se dan cuenta que puedan tener cuando uno tiene lagunas en lo que son los conceptos. A veces le pasa que no se da cuenta que tiene dudas porque no sabe que tiene las dudas. Entonces lo vamos a hacer después de la clase y van a tener, no sé, tiempo, digamos, hasta medianoche de hoy para hacerlo, por si alguno tiene alguna clase después o algo así, o si quiere repasar un poquito antes de hacer el examen corto. Ok, entonces vamos a comenzar con esta parte. Y resulta que la abrí en PowerPoint, entonces vamos a repasar rápidamente eso que ustedes tenían que repasar. Ok, ya vimos la segunda ley, ya vimos que por la segunda ley no es posible dar una cantidad de energía y que ella se convierta al 100% en energía útil. Entonces, eso es lo que da origen a la segunda ley de la termodinámica. Ese es un enunciado de la segunda ley de la termodinámica. El otro enunciado dice que no se puede hacer un intercambio de calor a la inversa, ¿verdad? Que se pase calor de una zona fría a una zona caliente si no damos una cantidad de energía o si no hacemos
un trabajo para lograrlo, o sea que espontáneamente eso no ocurre. Entonces, los procesos ocurren en cierta dirección y ellos de natural son irreversibles. O sea, los procesos usualmente no ocurren en una dirección y en otra de la misma forma. O sea, en reversa y no ocurren de forma natural. Entonces, hay procesos irreversibles y hay procesos reversibles, pero el proceso reversible usualmente es un proceso ideal. O sea que idealmente, si ustedes leyeron lo que vimos, el material, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal y por eso él puede ocurrir en una dirección o en otra. Entonces, eso solo ocurre en la ficción, por decirlo así. Los procesos reales siempre son reversibles. Ahora nosotros, para poder hacer el análisis matemático de un proceso reversible, esto es sumamente complicado. Matemáticamente, yo recuerdo que en uno de los cursos de maestría que hice, teníamos que resolver procesos de esta clase y llegábamos a ecuaciones diferenciales bien complicadas, tan complicadas que ni siquiera tenían solución matemática, sino que había que resolverlas con métodos matemáticos gráficamente. Entonces era simular procesos que simulaban curvas en 3D complicados. Entonces, para poder nosotros resolver fácilmente los procesos de forma matemática, tenemos que hacer suposiciones y una de las suposiciones que vamos a hacer es que el proceso es ideal y que es reversible. Entonces, para poder lograr eso, vamos a suponer que la reversibilidad puede ser externa o puede ser interna y que podemos lograr que nuestro proceso sea reversible internamente porque tenemos buenos sistemas de lubricación, hacemos los diseños para que las superficies sean lo más lisas posibles, que la rugosidad sea lo más pequeña posible y entonces logramos que haya una cierta reversibilidad, por lo menos internamente, aunque externamente tal vez haya. Entonces, como cuando estudiamos el proceso quasi-equilibrio, que era aquel en el que teníamos un sistema de pistón-cilindro, en el cual teníamos una caja llena de fichas de dominó que íbamos quitando lentamente. Ese cambio de presión y volumen iba siguiendo una trayectoria, la cual íbamos a poder seguir a la inversa, poniendo las fichas de una en una y dando tiempo al proceso de que fuera muy lentamente y no de forma brusca. Eso era lo que era un proceso cuasi equilibrio. Ok, sabemos que el calor cuando lo recibe un sumidero lo absorbe y no aumenta la temperatura. Y siempre el calor lo medimos por cambios de temperatura. Entonces, ese calor no lo podemos recuperar porque no aumentó temperatura. Si hubiera aumentado la temperatura sustancialmente, podría ser que lo recuperemos. Entonces, desde ese punto de vista, los procesos reversibles siempre son ideales, ellos no ocurren en la naturaleza, los usamos como modelos para compararlos con procesos reales y hay ciertos efectos que hacen que los procesos sean irreversibles. Ellos son la fricción, expansión libre, mezclado de fluidos, transferencia de calor, las resistencias, la deformación inelástica y las reacciones químicas. Ok, la fricción ya siempre hemos hablado de ella, ¿verdad? Con solo nosotros
friccionar nuestras manos, sentimos el calor. Ahora imagínense lo que es en dos metales, ¿verdad? Friccionándose entre ellos, como por ejemplo un pistón con un cilindro. ¿Verdad? Entonces, ese calor que se libera se perdió, se fue a ese sumidero que es el ambiente. Entonces, es irreversible en el sentido de que ese calor ya no lo podemos recuperar y es un factor de irreversibilidad. La expansión libre es de la que les estaba hablando ahora, no es lo mismo. Aquella caja llena de fichas de dominó que está encima de un pistón que está en un cilindro que tiene un gas que tiene una cierta presión, entonces no es lo mismo quitar la caja y dejar que el pistón suba, eso es lo que se llama una expansión libre, ¿verdad? A una, como les acabo de explicar, paso a paso. ¿Verdad? La que es paso a paso sí puede ser reversible, pero en el momento que hacemos una expansión libre ella no es reversible, ¿verdad? Cuando nosotros volvemos a poner la caja, no llegamos no seguimos, digamos, la misma trayectoria de cambio de esa relación presión-volumen. Entonces la expansión libre es un proceso irreversible. ¿Dónde hay una expansión libre? Por ejemplo, cuando abrimos la válvula de un cilindro de gas, ¿verdad? Ya ese gas salió y se expandió en la atmósfera y no lo podemos recuperar. Se perdió, se mezcló con la atmósfera, ¿verdad? Eso es también la mezcla de dos fluidos. Hacer una mezcla es sencillísimo, muy sencillo hacer mezclas. Mezclamos, por ejemplo, azúcar con agua, café con azúcar, en la misma agua, con todos los componentes que tiene el café. Ahora separemos, es otra historia. Separar dos fluidos una vez que están mezclados es bien complicado. Prácticamente eso, digamos, es mucho lo que es el campo de lo que es la ingeniería química, lo que es separar líquidos, separar gases. Es bien complicado, son procesos bien difíciles, ¿verdad? Uno muy fácil hizo la mezcla, la naturaleza muy fácil hace la mezcla, y para nosotros conseguir sustancias puras es bien complicado. Bueno, parte de las sustancias que podemos encontrar puras son los metales, pero no es tan fácil conseguirlos, así como se veía en las películas de antes, que decían hay una veta y nada más era una veta de oro, nada más llevar un piquito y sacar el oro. Eso prácticamente no existe, ¿verdad? Siempre vienen mezclados y hay que separarlos, y todos los procesos que existen son para lograr purificar sustancias o para hacer, sí, prácticamente para eso. Entonces, una vez que se mezclaron dos fluidos, muy difícil volverlos a separar. La transferencia de calor es también, es irreversible. Una vez que el calor se transfiere a otro lado, y acuérdense que el calor se transfiere si hay una diferencia de temperatura. Una vez que el calor se transfiere, ambos cuerpos bajan su temperatura, llegan a tener la misma temperatura si hay suficiente tiempo, y ya ese calor que se hizo, ya ellos no lo pueden recuperar fácilmente. ¿Verdad? Las resistencias eléctricas igual, va la electricidad pasando por una resistencia, la resistencia se calienta, ahora cojamos ese calor y produzcamos electricidad, imposible, ¿verdad? Como les digo, no hay nada imposible. En el futuro pueden llegar a darse cosas, ¿verdad? La vez pasada vimos el tema aquel de ese señor que tiene esa energía libre que dicen que genera más energía, y todo puede ser posible, ¿verdad? Pero bueno, no es
científicamente en ese momento no es aceptado porque obviamente no cumple con la segunda ley de la termodinámica, que es que la energía no la podemos convertir por completo al 100% en energía útil. Ahora, mucho menos que esa energía produzca más energía de la que nosotros le dimos, ¿verdad? Entonces, probablemente con procesos, no sé, tal vez a nivel molecular, a nivel atómico, pues llegue a darse eso, ¿verdad? La deformación inelástica es las deformaciones elásticas, por ejemplo, una bola cuando estamos jugando con ella y está bien inflada, ella golpea y prácticamente no se deforma. Puede ser que, ¿no? que se deforme un poquito al golpear con una superficie, pero ella vuelve a su forma. Pero, por ejemplo, cuando ella está desinflada, al golpearla, ella no rebota y puede cambiar su forma. Eso es una deformación inelástica. Entonces, por ejemplo, cuando damos un martillazo a una superficie y el martillo rebota, ¿verdad? Si la superficie es de plástico o de hule, el martillo va a rebotar y la superficie queda igual, vuelve a su forma original, pero si el material es un poco suave, de repente se nos queda ahí la forma de la cabeza del martillo y es una deformación inelástica, ¿verdad? Porque no volvió a su forma original el sólido. Eso lo van a estudiar ustedes mucho, mucho en los cursos de mecánica de sólidos. Y obviamente las reacciones químicas, porque producen otras sustancias y muy rara vez esas sustancias podemos lograr que se mezclen y vuelvan a producirnos lo que les dio origen, lo que fueron los reactivos, a pesar de que las reacciones químicas muchas veces tienen un cierto equilibrio, o sea que ocurren en ambas direcciones, no son tan así en una sola dirección. Algunas sí, una de las reacciones que es unidireccional es la reacción de combustión, ¿verdad? Cualquier cosa que se quema va a producir CO2 y agua. Y nunca pasa que el CO2 y el agua los mezclemos y produzcamos un combustible. Yo siempre le digo a los alumnos de incendios que el día que alguien logre encontrar un proceso con el cual el CO2 y el agua puede producir un combustible, se va a volver millonario. Probablemente en laboratorio alguien lo ha hecho, pero con equipos súper especializados y muy caros, no algo comercial. Entonces, esos son factores de irreversibilidad, ¿verdad? Tenemos, con la reacción química, inclusive, ni siquiera tenemos las mismas sustancias. Ok, nosotros aquí en este curso estamos estudiando sustancias que están en los equipos y en los cuales no hay reacciones químicas, o sea que la sustancia que entra sale. Hay un capítulo, creo que es el 11 o el 12 de reacciones químicas que hay en el Senkel, ustedes lo pueden ver ahí más adelante. Es la única reacción química que se estudia en energía mecánica es esa, que es la reacción de combustión, que es cómo lograr que, que un combustible se queme y ese calor aprovecharlo para generar vapor en una caldera. Bueno, entonces, esa reacción química sí la van a estudiar en termodinámica 2 y ella es completamente irreversible, perdón. Ok. Entonces, ahí venía, pasé las filminas que tienen esa explicación de los diferentes procesos de factores de irreversibilidad. Ok. La fricción puede darse no solo entre dos sólidos,
también puede darse entre mezclas líquidas que tengan diferente densidad, que no sean solubles entre sí. Entonces, puede ser que hayan capas donde una sustancia se mueve a una velocidad y la otra otra, y puede haber fricción entre capas. Por ejemplo, cuando hay em, em, eh, cuando hay derrames de petróleo, ¿verdad? En el mar o en un río. Entonces el agua va en la parte de abajo, el petróleo flota arriba y van a diferente velocidad y puede haber fricción entre ellas, ¿verdad? Entonces no solo puede haber fricción entre sólido con sólido, ¿ok? Ahora, les explicaba que los procesos pueden ser irreversibles internamente dentro de los límites o externamente. Entonces, también pueden ser internamente reversibles y dentro de las fronteras no hay irreversibilidades. Eso se los había explicado. Ahora, si el proceso es externamente reversible, no hay irreversibilidades fuera de las fronteras del sistema. La transferencia de calor entre un depósito y un sistema es un proceso externamente reversible. Si la superficie exterior del sistema está a la temperatura del depósito. Entonces, si hay un intercambio de calor, pero la superficie no está caliente, que es la que es el límite del sistema, está a la misma temperatura de la parte externa. Entonces se dice que el proceso es reversible externamente. Nosotros usualmente vamos a suponer que no tenemos irreversibilidades dentro del sistema. El proceso es totalmente reversible cuando no hay irreversibilidades ni afuera ni adentro del sistema. Los ciclos de Carnot usualmente los usamos porque usualmente estamos pensando, cuando hablamos de eficiencia, ya esto se los había explicado, en esa cantidad de energía que damos a un sistema y resulta que comparamos la eficiencia del proceso en el que usamos esa energía como la energía aprovechada entre la energía que entró. Y entonces resulta que nosotros sabemos que esa eficiencia va a ser baja porque nunca vamos a lograr tener un 100% de eficiencia. Entonces, o sea, nunca vamos a convertir en energía útil toda esa energía. Ya hemos hablado de eso. Los ciclos de Carnot, no hemos hablado exactamente de eso, ustedes ya los estudiaron, pero quiero repasarlos rápidamente. Son ciclos ideales. Idealizados siempre ocurren en estado gaseoso. Entonces, los ciclos de Carnot son ciclos, así como como vimos el ciclo de refrigeración, el ciclo de vapor, ¿verdad? La máquina térmica. Entonces son varios equipos, ¿verdad? Y también el ciclo de Carnot son 4 equipos. Entonces, o un solo equipo que hace 4 cosas en ciclo, ¿verdad? Entonces, siempre con el sistema que está adentro está en estado gaseoso. Entonces, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal y aún el ciclo ideal no convierte toda la energía que le entra en energía útil, ¿verdad? Siempre esa energía se reparte en una cantidad de trabajo y en una cantidad de calor que se pierde. Ahora, el ciclo de Carnot, si es el ciclo como tal, va a generar una cantidad de trabajo más grande que el ciclo real, con el que lo comparemos, ¿verdad? Porque al ser ideal él va a generar más trabajo.
Si lo pensamos a la inversa, entonces tendríamos que darle trabajo al sistema y el ciclo de Carnot requeriría menos energía, menos trabajo para funcionar que el ciclo real. En el ciclo real tendríamos que darle más energía. Entonces, cuando nos comparamos con ese ciclo que ya considera una cantidad mínima de calor que se perdió, entonces vamos a tener eficiencias un poquito más altas. O sea, en vez de compararnos con las estrellas, nos vamos a comparar con lo que ocurre acá en cuando tenemos los pies en la Tierra, ¿verdad? O sea, compararnos con las estrellas sería decir, vamos a compararnos con aquello que no existe, que va a hacer que toda la energía se convierta en energía útil. Ahora nos vamos a comparar con el ciclo de Carnot, que ya tiene una cierta pérdida de calor y produce una cantidad de trabajo. Entonces, esa cantidad de trabajo que produce va a ser un máximo. Entonces, siempre que hablamos de un ciclo de Carnot, el trabajo que produce va a ser máximo. Y si es el ciclo inverso, el trabajo que requiere va a ser mínimo. Entonces, cuando en los problemas nos preguntan por el trabajo máximo o el trabajo mínimo, nos estamos refiriendo a un ciclo ideal que sería el ciclo de Carnot. Entonces, luego en el ciclo real nosotros producimos una cantidad de trabajo y nos comparamos con esos ciclos. Ok, entonces voy a pasarme al papel antes de ver esto de los ciclos para que entiendan eso. Ok, uno de los detalles que vi es que algunos no han comprendido todavía lo que son los diagramas termodinámicos y para qué nos sirven. Ok, entonces vamos a explicar los ciclos de Carnot con base en un diagrama termodinámico que es el diagrama P versus, digamos, V. Voy a cambiar de cámara. Disculpen que siento que no me... Ah, voy a dejar de compartir un segundo. Ok, no lograba ver si está bien. Ok, resulta, si ustedes recuerdan, para hacer un repasito, a ver si les quito una laguna que tenían. Habíamos empezado explicando que nosotros, si nosotros controlamos la temperatura contra tiempo para una sustancia como el agua y empezábamos de hielo y empezábamos a calentar, ¿verdad? A agregar un calor, entonces el hielo va a llegar el momento en que se funde, ¿verdad? Y lo que tenemos es un líquido. Entonces aquí tendríamos líquido y sólido. Y esa temperatura tendría que ser 0 grados centígrados. Obviamente tendríamos que empezar con el hielo a temperaturas más bajas. Inventemos una cualquiera y digamos que empezamos a menos 20, lo empezamos a calentar a 0 grados, se funde y tenemos el equilibrio líquido sólido. Luego, si seguimos calentando, entonces vamos a tener un punto en el que tenemos estado, aquí tenemos líquido, aquí tenemos agua, ¿verdad? Líquida, y seguimos calentando y ya llega el momento en que nuevamente llega a la temperatura de ebullición, nuevamente no, llega a la temperatura de ebullición, hay un equilibrio líquido-vapor y seguimos
podemos seguir calentando, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay? Siempre que hay un cambio de fase, estamos calentando, ¿verdad? Pero en los cambios de fase tenemos calor latente, que le llamamos calor latente, porque aunque agregamos calor, no cambiamos la temperatura, ¿verdad? Pareciera que fuera como un sumidero, ¿verdad? Entonces estamos dando calor y no cambiamos temperatura hasta que la última gota de líquido se convierte en vapor y de ahí en adelante tenemos las diferentes zonas. Aquí tendríamos vapor sobrecalentado porque ya terminamos de evaporar y empezamos a calentar el vapor. Aquí tenemos vapor húmedo, una mezcla, y aquí tenemos líquido comprimido y le llamamos comprimido porque el sistema que nosotros siempre pensamos para esto es un sistema de pistón cilindro, entonces obviamente mientras no haya vapor, no haya gas, el pistón va a estar encima del líquido y lo va a estar comprimiendo. Si no tenemos ese pistón, cuando llegamos acá, el vapor se nos va a ir y nunca se va a sobrecalentar, siempre va a ser nada más vapor saturado que se está yendo al ambiente. Al ponerle un pistón, logramos que tengamos esta mezcla líquido-vapor con una cierta calidad en cada punto, ¿verdad? Que ya sabemos cómo calcularlo. Y una vez que ya tenemos la última gota de líquido, pues vamos a tener vapor sobrecalentado. ¿Por qué sabemos que esto ocurre para el agua a 0 y a 100 grados? Bueno, porque nosotros vivimos a la presión ambiente normal de aproximadamente 100 kilopascales, por decirlo así, una atmósfera, y pues sabemos que el agua hierve a 100 grados y que congela a 0 grados. Entonces, todo esto ocurre a una presión constante, que es la presión normal de una atmósfera. No la hablamos, no hablamos nada de la presión, pero entendemos que eso ocurre a una presión. ¿Ven? Entonces, habíamos visto que si eso lo hacemos a una presión más baja, la temperatura de ebullición va a ser más baja. ¿Ven? Si la hacemos a una presión más alta, vamos a tener una temperatura más alta, pero el comportamiento sigue siendo el mismo, solo que a diferentes presiones. Aquí tenemos una presión mayor, aquí tenemos una presión menor. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde salía el gráfico T versus V cuando uníamos todos los puntos. Aquí teníamos líquido saturado, aquí teníamos vapor saturado, aquí adentro de la campana, lo que es el vapor húmedo que llama Engel, es el único autor que los llama así. El resto de autores habla de una mezcla saturada, ¿no? Entonces, el vapor húmedo que llama Engel es una mezcla de líquido y vapor con alguna calidad. Ya esto lo conocemos. Pero entonces, cuando se les pide el gráfico, un diagrama termodinámico, usualmente vamos a usar este. ¿Por qué? Porque es el diagrama más intuitivo, porque esta línea que está acá, voy a ponerla en rojo, tenía 2 años de no usar lapicero rojo. Esta línea que está acá es la línea normal, lo que ocurre con el agua, que es la sustancia que más conocemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que si lo hacemos con cualquier otra sustancia, va a haber un comportamiento diferente, lógicamente, que va a tener diferentes temperaturas de fusión y ebullición. Y esas fusión y ebullición las llamamos a la presión normal. A otras presiones no les llamamos temperatura de ebullición, les llamamos temperatura de saturación, ¿no? Entonces la ebullición
es un caso de saturación a una presión normal. Y a cualquier otra presión siempre vamos a tener una temperatura de saturación. Entonces, este gráfico es con el que usualmente trabajamos. Y como solo estamos básicamente con la zona de saturación o la zona de vapor sobrecalentado, entonces usualmente nuestro gráfico T versus V, y después estudiamos que si graficáramos U o H o S, que ahorita vamos a ver entropía, el comportamiento es similar. Si estamos en saturación, vamos a tener isobras de presión constante, ¿verdad? Entre más alta la presión, más arriba está la isobra. Si la presión es más baja, la isobra está más baja, ¿verdad? Presión menor, presión mayor. Y aquí tenemos saturación con alguna calidad. Aquí tenemos vapor sobrecalentado. Ahora, si hacíamos el gráfico en vez de temperatura, entonces íbamos a tener, voy a pasarme a la otra página para no hacerlo más pequeño. Ok, acá me faltó que en algunas ocasiones, esto cuando tenemos sustancias que están cerca de la saturación, cuando tenemos gases, usualmente solo vamos a tener las isobras, una presión constante, una presión mayor, una presión menor que esa. Esto es para los gases, ¿verdad? Gases y estos vapores. ¿Qué diferencia entre gas y un vapor? Que el gas nunca va a llegar a vapor húmedo y los vapores sí, cambiando temperatura, fácilmente logramos que lleguen a saturación. Los gases podríamos hacerlos que lleguen a saturación, pero ocupamos equipos muy especializados, ¿verdad? Entonces, los gases no saturan, ellos se mantienen en estado gaseoso. Ahora, ¿qué pasa si en vez de graficar temperatura, graficamos presión? Entonces, resulta que vamos a tener que vamos a cambiar la presión y ahora vamos a tener un comportamiento así. Y vamos a tener líneas de temperatura constante, ¿verdad? Entonces, eso lo habíamos visto, ¿verdad? Como si tenemos un sistema de pistón cilindro que inicia acá con una presión baja y le vamos poniendo pesos encima, vamos aumentando la presión adentro, ¿verdad? Encima del sistema de pistón, hasta que llega el momento en que aquí tenemos gas, ¿verdad? O vapor sobrecalentado. Entonces empezamos a poner pesos y al aumentar pesos vamos aumentando la presión encima de ese pistón. Llega el momento en que satura, empieza a ver la mezcla, el vapor húmedo o la mezcla saturada, la mezcla líquido-vapor, ¿verdad? Y luego llega el momento en que ya todo el vapor se convierte en líquido y tenemos líquido saturado, y luego tenemos el líquido comprimido que le podemos seguir aumentando la presión. Entonces, ¿por qué les repaso esto? Porque el ciclo de Carnot siempre ocurre acá. ¿Sí? Ciclo de Carnot. Acuérdense que los ciclos de Carnot son ciclos en los cuales cada proceso que ocurre en él es totalmente reversible. O sea que no hay reversibilidad ni afuera del sistema ni adentro del sistema. Ok, entonces van a ocurrir en esta zona. Y por eso, cuando vemos el ciclo de Carnot, y ahora vamos a repasarlo, cuando empecemos la otra hora, vamos a repasar esos ciclos de Carnot. ¿Ok? Disculpa que ese es el timbre.
Y descansamos 10 minutos.